Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios y los secretos mejor guardados del mundo de las celebridades. Hoy, amigos, vamos a poner el foco en un nombre que resuena con fuerza en Italia y más allá, el mismísimo Can Yaman. Sí, han leído bien. El actor turco que ha conquistado corazones con su talento y su indiscutible carisma, parece que guarda sorpresas hasta en su propio hogar. Se han filtrado detalles sobre su casa, sobre su vida privada, que estoy segura les van a dejar boquiabiertos. Y antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante tema, recuerden que si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. ¡Vamos allá! Can Yaman. Solo escuchar su nombre ya evoca imágenes de telenovelas turcas exitosas, de una belleza que desarma y de una fama que ha traspasado fronteras. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de estrella internacional? Siempre nos preguntamos cómo viven realmente nuestros ídolos, qué esconden en sus mansiones, qué rincones guardan sus intimidades. Y hoy, al parecer, hemos conseguido un vistazo privilegiado a la casa de Can Yaman, y no es cualquier cosa. Se dice que su hogar, especialmente el que tiene en Italia, se ha convertido en un auténtico hervidero de secretos, de detalles que pocos imaginaban. Y no estamos hablando de muebles caros o de una piscina infinita, que seguramente también tendrá, sino de cosas un poco más personales, de elementos que nos revelan el alma del hombre detrás del fenómeno. Las filtraciones, como suele suceder en estos casos, provienen de fuentes cercanas, de personas que han tenido acceso a su espacio más íntimo. Y lo que se ha revelado es una mezcla fascinante de lujo, excentricidad y, según algunos, hasta de una cierta nostalgia profundamente arraigada. Imaginemos por un momento la casa de un actor tan popular, tan admirado, que irradia confianza y magnetismo en cada aparición pública. Uno podría pensar en un lugar moderno, minimalista, lleno de tecnología de punta, obras de arte contemporáneo y un diseño impecable, digno de una revista de interiores de alta gama. Y sí, hay algo de eso, no nos engañemos. La opulencia y el buen gusto arquitectónico están presentes sin duda. Pero la verdadera sorpresa, el golpe de efecto que nos deja con la boca abierta, llega cuando nos enteramos de los detalles que realmente llaman la atención, aquellos que trascienden la mera ostentación y nos hablan de la persona, de sus afectos, de sus raíces. Por ejemplo, se ha comentado mucho sobre una habitación en particular, un espacio que se ha convertido en el epicentro de las conversaciones. Una estancia que, lejos de ser un vulgar salón de trofeos exhibidos con ostentación o un vestidor de ensueño donde la ropa de diseño se acumula sin orden ni concierto, se asemeja más a un santuario personal, un cofre de recuerdos cuidadosamente custodiado. Se dice que Can Yaman tiene una colección impresionante de objetos que le recuerdan vívidamente a sus raíces, a su infancia y juventud en Turquía, a los momentos que forjaron al hombre que es hoy. Hablamos de detalles que van desde alfombras tejidas a mano, con intrincados diseños tradicionales que evocan paisajes y motivos ancestrales, hasta libros antiguos en turco, con páginas amarillentas y un aroma a historia. Incluso algunos que parecían olvidados en el tiempo, reliquias de un pasado que él se empeña en mantener vivo. Esto nos da una perspectiva completamente diferente del actor que conocemos. No es solo el galán irresistible que vemos en pantalla, el ídolo de masas que desata pasiones, sino alguien que valora profundamente su herencia, que busca mantener un pedacito de su tierra natal a su lado, incluso en medio del deslumbrante glamour italiano que ahora lo rodea. Es un gesto de humildad y de conexión con su identidad que conmueve. Pero la cosa no se queda ahí, la revelación de su mundo interior a través de su hogar es mucho más profunda y sorprendente. Otro de los secretos que ha salido a la luz, y que ha generado un auténtico revuelo, es la sorprendente afición que Can Yaman tiene por la cocina tradicional turca. Sí, han oído bien. A pesar de poder permitirse los chefs más exclusivos del planeta, de tener acceso ilimitado a los restaurantes más sofisticados y a las experiencias culinarias más vanguardistas, se rumorea con insistencia que en la intimidad de su propia casa, Can Yaman disfruta de pasar tiempo de manera casi devota en la cocina, preparando él mismo los platos típicos de su país, aquellos que le recuerdan a la mesa familiar de su infancia. Se habla de que tiene una cocina excepcionalmente equipada, no solo con aparatos modernos de última generación que cualquier chef desearía tener, sino también con utensilios que parecen sacados directamente de una casa turca de toda la vida, de un hogar donde las recetas se transmiten de generación en generación. Ollas de
Barro con ese encanto rústico y tradicional, especias exóticas cuidadosamente etiquetadas, cada una con su aroma y su historia, incluso un pesado mortero de piedra que evoca un tiempo de preparación más artesanal y paciente. Los que han tenido el privilegio de estar allí cuentan que el aroma de los guisos lentos y el pan recién horneado a menudo impregna la casa, creando un ambiente cálido, acogedor y profundamente hogareño, muy lejos de la frialdad a veces aséptica que solemos asociar con las mansiones de las estrellas. Es un oasis de autenticidad en medio de la fama. Y hablando de atmósferas, otro detalle que ha sorprendido a muchos por su originalidad y profundidad es la decoración. Si bien es innegable la presencia de elementos de diseño moderno y piezas de mobiliario de lujo que reflejan su éxito, parece que Can Yaman ha optado por una mezcla ecléctica, una composición que huye de la uniformidad para abrazar la diversidad. Se comenta que combina estas piezas de vanguardia con objetos de segunda mano, cuidadosamente seleccionados por su historia y carácter, o incluso heredados de su familia, piezas con un valor sentimental incalculable. Dicen que tiene un rincón dedicado a la lectura, un espacio íntimo y acogedor, con sillones antiguos de piel desgastada y una iluminación tenue y cálida, donde se sumerge en libros que no tienen nada que ver con guiones de cine o televisión, sino con temas que alimentan su intelecto y su alma, historia, filosofía, poesía. Es como si quisiera crear un refugio, un santuario personal donde poder desconectar del bullicio incesante de la fama, de la vorágine de los focos y las cámaras, y conectar consigo mismo, con sus pensamientos más profundos, sus pasiones más ocultas y sus inquietudes existenciales. Un lugar para ser el mismo, sin filtros. Pero quizás el secreto más intrigante, el que ha generado mayor especulación y ha dado pie a las conversaciones más apasionadas, tiene que ver con un elemento inesperado en su hogar italiano, un jardín secreto. No es un jardín cualquiera, no es un espacio ornamental más. Se dice que está meticulosamente cuidado, que alberga una diversidad de plantas exóticas que aportan un toque de misterio y exotismo, pero también, y esto es lo que lo hace aún más especial, hierbas aromáticas y vegetales que él mismo cultiva con dedicación. Y lo más curioso, lo que realmente enciende la imaginación, es que no es un jardín abierto a las miradas indiscretas, un espacio de exhibición. Se encuentra en una zona privada de la propiedad, rodeado de altos muros o vegetación exuberante accesible solo para él y quizás, para algún amigo muy cercano y de total confianza. Algunos especulan que este jardín tiene un propósito más allá de la mera jardinería, de la agricultura urbana. Quizás es un lugar para meditar, para encontrar paz y tranquilidad en soledad, lejos del ojo público omnipresente. O tal vez esconde alguna otra faceta de su personalidad que aún no conocemos, alguna práctica o ritual que solo se lleva a cabo en la intimidad de este espacio verde y secreto. La verdad es que la idea de un jardín secreto, en la casa de una estrella de su calibre le añade un toque de misterio irresistible, un halo de enigma que nos invita a imaginar infinitas posibilidades. También se ha mencionado con gran detalle la presencia de música en su hogar. Y no cualquier tipo de música, no una lista de reproducción genérica. Al parecer Can Yaman tiene una colección de discos de vinilo impresionantes, una auténtica cápsula del tiempo sonora que abarca géneros muy diversos y que refleja la riqueza de sus gustos. Estamos hablando de vinilos que van desde el jazz clásico, con sus acordes melancólicos y su improvisación genial, hasta la música folclórica turca, con sus ritmos ancestrales y sus letras llenas de alma, pasando por bandas sonoras de películas que le han marcado profundamente, que le han inspirado o conmovido. Se dice que tiene un equipo de sonido de alta fidelidad, de esos que ofrecen una calidad acústica excepcional, y que a menudo se le escucha disfrutar de sus melodías preferidas mientras trabaja en sus proyectos, mientras cocina con esmero o simplemente mientras se relaja, dejando que la música llene el espacio y acaricie sus sentidos. Esto nos habla de un hombre con gustos variados y sofisticados, con una apreciación profunda por las cosas que tienen historia y alma, objetos que trascienden la era digital y nos conectan con una experiencia más tangible y emotiva. Y el tema de la fotografía también ha surgido, añadiendo otra capa de interés a su perfil artístico y personal. Se rumorea con insistencia que Can Yaman tiene un ojo artístico para la fotografía, una sensibilidad especial para capturar la belleza en los detalles. Que en su casa hay varias cámaras antiguas, reliquias de épocas pasadas, con esa estética inconfundible e incluso, y esto es lo más fascinante, una pequeña habitación oscura, un espacio dedicado a los procesos químicos de revelado para poder revelar sus propias imágenes.
Si esto es cierto, imagínense las historias que podría contar a través de su lente, las perspectivas únicas que podría capturar de su entorno, de sus viajes por el mundo, de los momentos fugaces de su vida. Sería una forma fascinante de entender su mundo interior, de ver la realidad a través de sus ojos, de apreciar las imágenes que él considera dignas de ser capturadas y conservadas. Sería un testimonio visual de su alma inquieta y curiosa. Por supuesto, como siempre en este tipo de revelaciones, hay que tomar estas filtraciones con la debida cautela y un sano escepticismo. El mundo del espectáculo está intrínsecamente lleno de rumores, de especulaciones, de verdades a medias y de invenciones destinadas a alimentar el morbo. Sin embargo, la coherencia de los detalles que han surgido, la forma en que se complementan entre sí, y la manera en que pintan un retrato de Can Yaman mucho más complejo, profundo y multifacético de lo que podríamos haber imaginado, invitan a la reflexión. No es solo el actor guapo y famoso el objeto de deseo de millones, sino alguien que parece valorar profundamente sus raíces, que encuentra placer en las cosas sencillas pero significativas, y que busca crear un espacio en su vida, en su hogar, que refleje fielmente su personalidad única y sus inquietudes más íntimas. La casa de Can Yaman, según estos relatos, se convierte en mucho más que una simple residencia. Se transforma en un reflejo de su viaje vital, de su evolución como persona y como artista. Es un lugar donde el lujo italiano, el que acompaña su éxito internacional, se fusiona de manera armónica con la calidez entrañable de sus orígenes turcos, donde la modernidad de su estilo de vida se entrelaza de forma natural con la tradición ancestral, y donde las sorpresas, los detalles inesperados, se esconden en cada rincón, esperando ser descubiertos por aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie. Nos hace pensar en cómo las celebridades, a pesar de su fama estratosférica y la constante exposición mediática, también tienen sus espacios privados, sus refugios sagrados donde pueden ser ellos mismos, despojarse de las máscaras y bajar la guardia, lejos de los focos implacables. Y es precisamente esa humanidad, esa conexión con lo auténtico, con lo real, lo que a menudo nos atrae de ellos, lo que nos hace empatizar y sentirnos más cercanos a sus vidas. Así que, ¿qué podemos sacar de todo esto? Que Can Yaman, además de ser un actor de talento indiscutible, parece ser una persona con profundas conexiones con su cultura, con un aprecio genuino por la autenticidad y con una vida privada que, a pesar de las filtraciones y los rumores, aún guarda muchos secretos fascinantes por desvelar. Su casa no es solo un edificio o una estructura material, sino un lienzo en blanco donde él pinta su identidad, una obra de arte en constante evolución, un reflejo tangible de su alma. Y la verdad es que a nosotros, como observadores curiosos, nos encanta poder vislumbrar estas facetas ocultas, porque nos acerca un poco más a la persona detrás del mito, al ser humano que se esconde tras la estrella. Y hasta aquí nuestro recorrido, nuestro emocionante viaje por los supuestos secretos de la casa de Can Yaman. Hemos explorado desde su fascinación por la cocina tradicional turca, que nos habla de arraigo y tradición, hasta su misterioso jardín secreto, que evoca intimidad y conexión con la naturaleza, pasando por sus colecciones de vinilos, que revelan un alma melómana y nostálgica, y su posible vena artística en la fotografía, que nos sugiere una mirada profunda y creativa hacia el mundo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por las intimidades de una estrella, que les haya parecido tan revelador e interesante como a mí. Ahora, la pregunta es para ustedes, mi querida audiencia. ¿Qué les ha parecido toda esta información? ¿Les sorprenden estos detalles sobre la vida privada de Can Yaman? ¿Hay algo en particular que les haya llamado especialmente la atención o que les haya generado aún más curiosidad? Me encantaría leer sus opiniones, sus impresiones y sus comentarios aquí abajo. Compartan sus pensamientos, sus dudas, sus propias teorías. Este espacio es para que todos participemos y enriquezcamos la conversación. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo los secretos, las anécdotas y las curiosidades del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen y generoso me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a motivarnos y a saber que estamos en el camino correcto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser parte de nuestra comunidad de amantes del espectáculo, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Serán los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, no se perderán ninguna de nuestras exclusivas. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir esta investigación con todos ustedes. Nos vemos muy pronto con más historias fascinantes, más exclusivas y más misterios por desvelar.
Un abrazo enorme y hasta la próxima aventura televisiva y de celebridades.